Pensé que esa noche sería como cualquier otra. Había doblado la ropa, alisado la colcha de la cama y dejado un libro en la mesita de noche, lista para refugiarme en palabras que me hicieran sentir menos sola. Mi dormitorio siempre había sido el único lugar de la casa que sentía completamente mío. Seguro, privado, ajeno al ruido de los juicios familiares o las críticas susurradas. Dime desde dónde estás mirando. Este es solo el comienzo de nuestra historia. Pero la seguridad, aprendería, era solo una ilusión. Al convertir una lámpara en polvo, noté un leve destello, un reflejo donde no debería haber ninguno. Al principio pensé que estaba cansado, imaginando cosas. Pero cuanto más me acercaba, más claro se veía. Una lente diminuta, fría, observando. Mi habitación ya no me pertenecía. Mi confianza ya no me pertenecía. Y en ese instante, todo lo que creía sobre mi hogar, sobre la gente con la que vivía, se resquebrajó en silencio. Así que veamos qué pasó después de la noche en que vi la lente. Sentado en el borde de la cama, me latía el pecho con fuerza, mirando fijamente ese pequeño círculo negro, no más grande que un botón. No lo toqué de inmediato. Simplemente me quedé allí, con la mente dándole vueltas, intentando decidir si me estaba volviendo loco o si alguien realmente había invadido mi vida de la forma más privada posible. La luz de la lámpara volvió a iluminar la lente, haciéndola imposible de negar. Se me erizó la piel al darme cuenta de cuántas veces había caminado por aquella habitación, creyendo estar solo. De repente, cada acto cotidiano de las últimas semanas se repitió en mi mente. Cada llamada que hice sentado en mi escritorio, cada vez que me cambié de ropa, cada lágrima que dejé caer cuando nadie me veía. Excepto que alguien sí. Quise gritar, pero no lo hice. En cambio, me obligué a respirar despacio. Mi instinto me decía que lo arrancara de la pared, lo destrozara y acabara con él, en ese mismo instante. Pero algo más profundo me decía que no lo hiciera. Prueba. Esa fue la palabra que me vino a la mente. Si lo destruía, solo tendría mi palabra contra quien lo hubiera plantado. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo. Me temblaban las manos, pero intenté pensar a través de la niebla. ¿Quién haría esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo? Intenté imaginar cada posibilidad, pero un pensamiento volvía una y otra vez. Esto no era casualidad. Alguien tan cercano como para entrar en mi casa sin permiso lo había puesto allí. Eso me revolvió el estómago. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba una figura sin rostro revisando cintas, sonriendo con sorna al ver lo que habían grabado. Odiaba la impotencia que sentía, tumbada en la cama, sin saber quién estaba detrás. A la mañana siguiente, supe que debía actuar con cuidado. Me conecté a Internet, busqué en silencio, y luego borré mi historial como una delincuente que borra sus huellas. Aprendí sobre cámaras ocultas, sobre la frecuencia con la que la gente las pasaba por alto, y sobre cómo la ley trataba este tipo de pruebas. Lo que más me impactó fue una frase en un foro. No reacciones de inmediato. Documenta todo. Eso se convirtió en mi mantra. Documentarlo todo. Al día siguiente, pedí prestada la escalera de un vecino con la excusa de cambiar una bombilla. Con el teléfono en ángulo, hice zoom en el dispositivo que estaba escondido detrás de la rejilla de ventilación, cerca de mi cómoda. Era tan pequeño que se pasaba por alto fácilmente. Tomé una foto tras otra. Luego grabé un vídeo a cámara lenta, narrando en voz baja para mí mismo, con la marca de tiempo visible en la pantalla. Me temblaban las manos, pero seguí, repitiendo lo que había leído. La cadena de evidencia importa. Para cuando terminé, me sentí un poco más tranquilo. No me lo había quitado. Quien lo hubiera puesto allí
Creería que aún funcionaba, que seguía siendo invisible. Eso me dio un extraño poder. Ahora tenía pruebas, y ellos no lo sabían. Lo más difícil fue actuar con normalidad. Tenía que sonreírles a los vecinos, asentir en conversaciones informales, incluso cuando la sospecha me erizaba la piel. Cualquier sonido nocturno me hacía estremecer. Cada vez que oía el crujido del suelo de una casa o el cierre de una puerta de coche, me preguntaba si sería la persona que había instalado la cámara para vigilarme. Pensé en contárselo a un amigo, pero el miedo me silenció. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si pensaban que era paranoico? Peor aún, ¿y si la información llegaba así a oídos del responsable antes de que estuviera listo? No, tenía que esperar. Tenía que construir este caso con cuidado, así que seguí adelante. Empecé a revisar el resto de la casa a escondidas, bajo las pantallas de las lámparas, dentro del detector de humo, detrás de los marcos de los cuadros. Cada registro me dejaba más conmocionado, más sospechoso, pero no encontré nada más. Solo eso en mi habitación. Eso casi lo empeoró. No fue al azar. Fue deliberado. Un objetivo. Las noches se hicieron largas, pero en esas horas de tranquilidad comencé a planear. Busqué en sitios de asistencia legal, tomé notas sobre lo que se consideraba admisible e incluso empecé a escribir en un cuaderno oculto. Cada fecha, cada detalle, cada sonido extraño que percibía. Me hizo sentir menos impotente, como si estuviera construyendo algo sólido a partir de mi miedo. Pasaron semanas antes de que siquiera tocara la cámara. Para entonces, había reunido tanta documentación que mi cuaderno pesaba más de lo debido. Finalmente, una tarde, después de asegurarme de haberlo filmado desde todos los ángulos, decidí quitarme el dispositivo. Apenas lo rocé con los dedos, y el corazón seguía latiéndome con fuerza. Sostenerlo en la mano era como tener la prueba de una traición que no había pedido, pero que ya no podía ignorar. No fui directamente a la policía. Todavía no. Quería estar seguro. Quería entrar a esa comisaría con algo más que una simple historia de violación. Quería entrar con un historial innegable. En retrospectiva, ese fue el comienzo de mi transformación. El miedo fue mi primera reacción, pero en algún momento entre la investigación nocturna, las grabaciones de video susurradas y el acto de escribirlo todo, algo cambió. Ya no era solo una víctima. Me estaba preparando para algo más grande. Preparándome para el día en que me pararía frente a alguien con autoridad y finalmente diría: mira, esto me pasó, y puedo demostrarlo. Cuando por fin tuve la cámara en mis manos, pensé que lo más difícil ya había pasado. Pero sostener ese pequeño trozo de plástico y cables solo me planteó más preguntas. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Qué habían visto? Y lo más importante, ¿cómo iba a seguir adelante sin perder la compostura? Lo escondí en una vieja caja de zapatos en el fondo de mi armario, entre montones de ropa de invierno doblada. Revisé la caja 3 veces esa noche, convencida de que de alguna manera desaparecería. Cada vez, el mismo peso permanecía allí, recordándome que aún vivía con una verdad que nadie más conocía. A la mañana siguiente, me obligué a actuar con normalidad. Fui a trabajar. Sonreí educadamente cuando me preguntaban por mi fin de semana y me obligué a tomar café en la mesa de la sala de descanso, como si mi vida no hubiera dado un vuelco. Pero por dentro, seguía repasando conversaciones. ¿Alguien me había dado pistas? ¿Había pasado por alto algún comentario o broma despreocupada que podría le haber revelado demasiado? Cuando llegué a casa esa noche, entré por la puerta principal, más despacio de lo habitual. Cada crujido del suelo parecía más fuerte,
cada sombra se alargaba. Me encontré observando cada rincón de la habitación, aunque ya lo había comprobado. La casa ya no parecía mi casa. Parecía un lugar que tenía que vigilar. Me senté a la mesa de la cocina y abrí la libreta donde lo había estado documentando todo. Ese día escribí: dispositivo retirado. Pruebas aseguradas. Aún se desconoce quién lo colocó. Continúo con las notas diarias. No era mucho, pero escribirlo me dio una frágil sensación de control. Con el paso de los días, empecé a notar cosas que antes no había notado. Un vecino que siempre parecía detenerse cuando llegaba a la entrada. Un familiar que me hacía preguntas extrañamente específicas sobre mis tardes. Cuanto más prestaba atención, más desconfiaba de casi todos los que me rodeaban. Y esa paranoia me agotaba. Una noche, pensé en llamar a la policía en ese mismo instante. Incluso tenía el teléfono en la mano, lista para marcar. Pero dudé. ¿Y si me desestimaban? ¿Y si me decían que no era suficiente? O peor aún, que no se podía probar. La idea de que me ignoraran, de pararme frente a un agente y que me trataran como si exagerara me paralizó. En cambio, decidí aprender más. A altas horas de la noche, hojeé páginas sobre leyes de privacidad, casos judiciales y cómo los jueces veían la vigilancia oculta. Cuanto más leía, más claro lo tenía. Si quería que esto importara, tenía que construir un caso lo suficientemente sólido como para ignorarlo. Esa se convirtió en mi misión silenciosa. Cada día, escribía en mi cuaderno, añadiendo pequeños detalles, anotando cualquier cosa que me pareciera fuera de lugar. Si un coche reducía la velocidad cerca de mi casa, lo anotaba. Si alguien me preguntaba por mi horario, lo anotaba. El cuaderno se hacía más pesado con cada entrada, y con él, el peso en mi pecho. Aún así, hubo momentos en que dudé de mí mismo. Miraba el dispositivo en la caja de zapatos y me preguntaba si lo estaba exagerando. Quizás ni siquiera estaba grabando. Quizás era solo un aparato extraño que se había caído allí por accidente. Pero entonces recordaba el frío reflejo de esa lente a la luz de la lámpara, la forma en que me devolvía la mirada. No fue un error. Semanas después, decidí ponerme a prueba. Invité a una compañera de trabajo de confianza, alguien que sabía que no tenía ninguna relación con mis vecinos ni familiares. Durante la cena, no le conté toda la historia, pero le hice preguntas breves sobre su opinión sobre las cámaras ocultas y cómo las veían los tribunales. No conocía los detalles, pero me dijo algo que me quedó grabado. Si tienes pruebas, no dejes que nadie te diga que no son suficientes. Pruebas son pruebas. Esa noche, después de que se fuera, me senté en la silenciosa sala y repetí sus palabras. Prueba es prueba. La tenía. Ahora solo tenía que ser lo suficientemente fuerte para usarla. La verdadera prueba llegó poco después. Una noche, entré en mi habitación y noté algo sutil. La caja de zapatos se había movido. Me quedé sin aliento al sacarla. La cámara seguía allí, pero la tapa de la caja estaba ligeramente torcida. ¿Había sido descuidado o había alguien dentro cuando yo no estaba en casa? No dormí en toda la noche. Permanecí despierto, atento al más mínimo sonido, con el oído alerta en el silencio. Por primera vez, me di cuenta de lo vulnerable que era. Quienquiera que hiciera esto, no solo se escondía tras una mampara, estaba lo suficientemente cerca como para tocar la caja donde había escondido las pruebas. El miedo de esa noche se intensificó por la mañana. Si esperaba más, me arriesgaba a perderlo todo. Era hora de dejar de documentar y dar el siguiente paso. Tomé mi cuaderno, me metí la caja de zapatos bajo el brazo y me prometí que pronto llegaría aquí a un lugar donde mi voz no podría ser ignorada.
A la mañana siguiente de darme cuenta de que habían movido la caja de zapatos, supe que no podía darle más vueltas. El miedo me había arrastrado hasta el límite, pero ahora me impulsaba a actuar. Si alguien hubiera vuelto a entrar en mi habitación, quizá ya supiera que había descubierto la cámara. Ese solo pensamiento me obligó a coger el cuaderno, metérmelo bajo el brazo y metió la caja de zapatos en una bolsa más grande. Conduje hasta el pueblo con el corazón latiéndome con fuerza, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Había decidido ir a la comisaría. Aunque no me tomaran en serio, al menos habría presentado una denuncia. Al menos habría quedado constancia. Eso importaba. Cuando entré, el vestíbulo estaba casi vacío. El oficial de recepción me miró con una expresión entre educada y cansada. Le dije que necesitaba informarle de algo serio, algo sobre privacidad, y me indicó que me dirigiera a una pequeña oficina. Allí me senté frente a otro oficial, explicándole con voz entrecortada lo que había encontrado. Al principio me escuchó, pero cuanto más hablaba, más fruncía el ceño. Cuando le enseñé las fotos de mi teléfono, se recostó en la silla y suspiró. «Mira», dijo, «no digo que no sea nada, pero a menos que puedas demostrar quién lo puso ahí, no es un caso muy serio. Podría haberlo puesto hace años un dueño anterior». Sentí un nudo en el estómago. Intenté explicarle que habían movido la caja hacía poco, que alguien seguía en mi casa, pero su tono era monótono y desdeñoso. «Lo mejor que puedo hacer es escribir un informe», añadió. «Quizás deberías considerar cambiar las cerraduras». Salí de la estación con la maleta aún pesada en los brazos, sintiéndome más pequeña que en semanas. Había hecho exactamente lo que me habían dicho los guías: documentar, preservar, informar, y aún así me trataron como si exagerara una pesadilla. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, sentí que la ira me invadía. Durante semanas había estado conteniendo el miedo, actuando con cautela, haciendo todo bien. Y en una breve conversación, la dejé atrás. Miré la libreta que tenía delante, las fechas y horas meticulosamente anotadas, y me pregunté si alguna vez sería suficiente. Aún así, me negué a dejar que eso fuera el final. Empecé a buscar otra solución. Sitios web de asistencia legal, foros comunitarios, incluso archivos de noticias locales. Los busqué todos. Fue una de esas noches que encontré el nombre de una abogada que había llevado casos relacionados con violaciones de la privacidad. No era barata, y no sabía cómo podría pagarla, pero el solo hecho de saber que existía alguien como ella me dio un atisbo de esperanza. Antes de contactarla, decidí contárselo a alguien. No todo, pero sí lo suficiente para comprobar cómo sonaba mi historia en voz alta. Esa persona era Diane, una vecina que siempre había sido amable con los pequeños detalles. Me traía sopa cuando estaba enferma y me ayudaba a subir la compra. Mientras tomábamos un café, le conté que había descubierto algo inquietante en casa y que creía que alguien me estaba espiando. Abrió mucho los ojos, pero no se rió, ni los puso en blanco. Hizo preguntas con cuidado. ¿Sabes quién? ¿Tienes pruebas? Cuando le dije que tenía la cámara, se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Si la has guardado a buen recaudo, tienes que usarla. No dejes que te hagan sentir que no importa». Ese momento de validación me tranquilizó más de lo esperado. Por primera vez desde que descubrí la lente, alguien más reconoció la realidad. Alguien más me creyó. Con ese coraje, llamé a la oficina del abogado. La recepcionista me dijo que llevara todo lo que tenía: fotos, videos, el dispositivo. Programé la cita para la semana siguiente, aunque la espera se hizo insoportable.
Cada noche, antes de la cita, revisaba las cerraduras, dejaba las luces encendidas en todas las habitaciones y tenía la caja de zapatos a mano. Cuando por fin llegó el día, entré en la oficina de la abogada agarrando la bolsa como si fuera lo único que me mantenía en pie. Me escuchó de una forma que la gente no había hecho, inclinándose, asintiendo, interrumpiéndome solo para pedir detalles. Cuando le extendí el cuaderno, leyó página tras página, golpeando suavemente el escritorio con el bolígrafo. «Esto es más de lo que la mayoría de la gente aporta», dijo. «Demuestra constancia, fechas, observaciones, evidencia. Ya has hecho lo difícil». Sus palabras casi me destrozan. Tras semanas de dudas, alguien finalmente me dijo que no exageraba. Me explicó que, incluso sin saber exactamente quién lo había colocado, la existencia del dispositivo en sí era poderosa. Combinada con la cronología que había construido, podría tener peso en los tribunales. Al salir de su oficina, sentí un cambio. Por primera vez, no solo estaba reaccionando, me estaba preparando para contraatacar. La reunión con la abogada me dio impulso, pero también me obligó a afrontar la realidad de que esto no se resolvería tranquilamente. Una vez que me explicó el proceso, me di cuenta de que habría audiencias, papeleo y, finalmente, un tribunal donde tendría que ponerme de pie y hablar. Ese pensamiento me inquietó, pero era mejor que quedarme en casa con solo preguntas. Me dijo que el primer paso era presentar una queja formal. Pasé horas revisando mis notas al detalle, ajustando el cronograma, asegurándome de que no hubiera lagunas. Cada fecha tenía que ser precisa, cada observación escrita con claridad. El acto de revisarlo fue doloroso. Reviví el momento en que vi la lente, las incontables noches en vela, la mañana en que descubrí que la caja de zapatos se había movido. Pero recordé que esto no era solo un recuerdo, era una prueba. Cuando se presentó la denuncia, la noticia corrió como la pólvora. No había nombrado a nadie directamente, pero, aún así, los rumores se extendieron por el barrio. La gente empezó a mirarme de otra manera al salir. Algunos con curiosidad, otros con dudas y algunos con un juicio, apenas disimulado. Me dije a mí mismo que no me importara, pero el cambio era imposible de ignorar. Entonces llegó la primera confrontación seria. Un familiar, alguien que jamás imaginé involucrado, vino una noche. Se quedó en la puerta con una sonrisa forzada, intentando charlar un rato. Parecía ensayado. Después de unos minutos, su tono cambió. Dijo que había oído algunas cosas y que tal vez me estaba confundiendo con todo el estrés. Incluso me sugirió que lo dejara antes de que se me descontrolara. Me quedé paralizada, escuchando atentamente cada palabra. No admitió nada, pero su forma de hablar me revolvió el estómago. Era menos preocupación y más advertencia, como si supiera exactamente lo que estaba descubriendo. No discutí. Simplemente asentí. Lo acompañé fuera y cerré la puerta con llave. Luego me senté a la mesa de la cocina, anotando cada detalle de la conversación. La semana siguiente, mi abogado me pidió que llevara el dispositivo para que lo revisara un técnico. Confirmaron que, efectivamente, era una cámara funcional. Peor aún, había estado activa últimamente. Aquello me impactó profundamente. Significaba que mi intuición había sido acertada desde el principio. No era una reliquia antigua, sino algo que seguía ocurriendo. Con esa confirmación, el caso avanzó. Se fijó una fecha para la audiencia y sentía que el tiempo se agotaba cada día. Practiqué lo que diría con mi abogada, repasando los detalles una y otra vez. Me dijo que mantuviera la calma, que me centrara en los hechos y que no dejara que nadie distorsionara la historia.
Pero fuera de la oficina las cosas se complicaron. Una tarde, Diane me tomó aparte. Admitió haber oído a 2 miembros de la junta del barrio hablando de mí, riéndose de cómo estaba montando un escándalo por nada. Escuchar eso me heló la sangre. Significaba que no era solo una cámara oculta. Estaba conectada con gente con la que vivía. Gente que tenía llaves, acceso y autoridad. Los días previos a la audiencia me parecieron irreales. Mantuve la cámara escondida en la caja de zapatos, guardada en un armario con llave. Cada noche me sentabas a la mesa a ensayar lo que diría. No intentaba ser dramático. Intentaba ser firme, creíble, innegable. Cuando por fin llegó la audiencia, entré al juzgado con la caja bajo el brazo y Diane a mi lado. Mi abogada me recibió en la puerta. Su presencia serena contrastaba marcadamente con la tormenta que sentía dentro. La sala era más pequeña de lo que esperaba, menos intimidante, pero estaba llena de gente que no me creía. Me quedé sentado en silencio mientras la otra parte intentaba pintarme de equivocado, incluso de inestable. Dijeron que no había pruebas de que alguien hubiera plantado nada, que estaba exagerando simples coincidencias. Me temblaban las manos bajo la mesa, pero cuando llegó mi turno, puse la caja de zapatos frente al juez y saqué con cuidado el dispositivo. La sala quedó en silencio. Expliqué cómo lo había encontrado, cómo lo había documentado todo, cómo lo había mantenido intacto hasta ese momento. Entonces abrí mi cuaderno y comencé a leer las entradas, una por una, cada una vinculada a fechas y detalles. Mi voz tembló al principio, pero se fue tranquilizando a medida que hablaba. Para cuando terminé, el aire en la habitación se sentía diferente. Las sonrisas desdeñosas habían desaparecido. Incluso quienes antes habían dudado de mí se inclinaron hacia adelante, al darse cuenta del peso de lo que había mostrado. Al salir del juzgado ese día, no sabía cómo se dictaría el fallo final, pero una cosa tenía clara. Por fin había transferido la responsabilidad. La evidencia ya no estaba escondida en mi armario, ni atrapada en mi pecho. Estabas a la vista de todos, donde no podía negarse. Al salir del juzgado tras esa primera audiencia, me sentí más ligero y más pesado a la vez. Más ligero porque por fin había dicho la verdad delante de personas importantes. Más pesado porque sabía que no había terminado. El dispositivo había sido reconocido, sí, pero la lucha apenas comenzaba. Mi abogada me advirtió que la otra parte se opondría con más fuerza. Intentarían desacreditarme, atacar mi reputación y minimizar la importancia de la cámara. Querrán convertir esto en una historia sobre ti, no sobre las pruebas, dijo. Sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria, y me preparé para ello. Efectivamente, en una semana empezaron a correr rumores. Una vecina me dijo que había oído a alguien decir que yo era inestable, que yo mismo había colocado la cámara solo para hacer acusaciones. Escuchar eso me revolvió el estómago. Una cosa era que dudaran en silencio, y otra muy distinta que me acusaran abiertamente de mentir. Diane también notó el cambio. Una tarde vino con cara de preocupación, contándome que había oído al mismo grupo de miembros de la junta, riéndose de mí otra vez, esta vez más fuerte, como si quisieran que otros los oyeran. «Intentan presentarte como el problema», dijo en voz baja. Su lealtad me tranquilizó, pero también me recordó que esto era más que un simple mecanismo oculto. Se trataba de poder, de gente que intentaba controlar la narrativa. La segunda audiencia se fijó 2 semanas después, y para entonces mi determinación se había fortalecido. Practiqué con mi abogado repasando todas las preguntas que pudieran plantearme. Me obligué a analizar los hechos directamente sin pestañear.
Cuanto más ensayaba, menos poder parecía tener el miedo. Cuando llegó el día, el ambiente en la sala era diferente. La oposición llegó preparada, hablando con seguridad, incluso con suficiencia. Sugirieron que mi evidencia podría haber sido manipulada, que el dispositivo podría no ser de su propiedad y que simplemente buscaba llamar la atención. Mi abogada replicó con el informe del técnico, que confirmaba que el dispositivo estaba activo. Le recordó al juez que había mantenido la cadena de custodia intacta, que no la había manipulado y que las marcas de tiempo de mi documentación coincidían perfectamente con las pruebas. Por un instante, la oposición titubeó. Su calma ensayada se quebró levemente. Entonces se volvieron contra mí directamente. Cuestionaron mi carácter, recordando momentos de años atrás en los que había discutido con los vecinos, como si esas pequeñas disputas demostraran que era capaz de inventarme esto. Sentado allí, sentí que me subía el calor a la cara, pero me obligué a respirar. Lo esperaba. Recordé la advertencia de mi abogado. Intentarán hacer que esto se trate de ti. Cuando me tocó hablar de nuevo, no dejé que me temblara la voz. Respondí a cada pregunta con firmeza, repitiendo la misma verdad que había cargado sobre mí desde la noche en que vi la lente. No exageraba. No había plantado nada. Había encontrado el dispositivo, lo había documentado y lo había mantenido a salvo. Esa era la verdad, y me mantuve firme en ella. El juez escuchó atentamente, pidiendo aclaraciones, pero sin despedirme en ningún momento. Eso me dio fuerzas. Incluso cuando la oposición intentó interrumpir, el juez los interrumpió, recordándoles que tenía derecho a hablar. Al salir del juzgado ese día, me di cuenta de algo importante. La duda que intentaban sembrar ya no se arraigaba tan fácilmente. Por primera vez, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse. De vuelta a casa, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno. Anoté cada detalle de la audiencia, cada pregunta, cada reacción que noté. El cuaderno ya estaba grueso, sus páginas llenas de una historia que nunca pensé que me vería obligada a escribir. Pero al mirarlo, ya no me sentía impotente. Me sentía lista. Los días posteriores a esa audiencia fueron tensos. Vi coches desconocidos estacionados cerca de mi calle, con el motor encendido más tiempo del debido. No pude demostrar nada, pero eso me agravó aún más. Cada vez lo anotaba, negándome a dejar pasar esos momentos desapercibidos. Diane estuvo cerca durante este tiempo. Me traía la comida, se sentaba conmigo por las noches y a veces simplemente me escuchaba mientras me desahogaba. Tenerla cerca me recordaba que no estaba completamente solo en esto. Aún así, había noches en las que me quedaba despierto, mirando al techo, preguntándome hasta dónde llegaría el otro bando para protegerse. Se acercaba la siguiente audiencia y sabía que sería la más importante hasta el momento. Mi abogado me explicó que el juez decidiría entonces si el caso se tramitaría formalmente. Todo dependía de la solidez de nuestra presentación y de cómo nos mantuviéramos firmes ante los intentos de desprestigiarme. La noche anterior, me senté en mi mesa, con una caja de zapatos a mi lado y el cuaderno abierto, y susurré para mí mismo las palabras que me habían ayudado a llegar hasta ese momento. La prueba es la prueba. La tercera audiencia tuvo un peso diferente al de las demás. Para entonces, ambas partes habían puesto a prueba su paciencia y estrategias, y notaba que el juez se estaba cansando de las idas y venidas. Mi abogado me dijo que esta era la etapa donde más importaba el impulso. Si nos manteníamos firmes, las grietas de la otra parte empezarían a notarse. Al entrar al juzgado esa mañana,
Apreté mi cuaderno con más fuerza que nunca. Se había convertido en algo más que papel y tinta. Era mi salvavidas, lo que me mantenía en pie cada vez que sentía que el miedo me arrastraba. La caja de zapatos descansaba a salvo en mi maletín de abogado, esperando a que la sacara de nuevo si la necesitaba. La oposición empezó con su ritmo habitual, descartando el dispositivo como irrelevante y cuestionando mis motivos. Volvieron a decir que me estaba inventando problemas, intentando provocar conflictos para llamar la atención. Pero esta vez había algo diferente. Sus voces eran cortantes, como si se esforzaran por convencer, no solo al juez, sino a sí mismos. Mi abogada aprovechó ese cambio. Solicitó que se presentara la declaración escrita del técnico que verificaba que la cámara había estado activa y capaz de grabar. El juez la aceptó sin dudarlo, y vi a la oposición vacilar. No esperaban que la evidencia técnica fuera tan clara, tan innegable. Cuando me tocó el turno, hablé con calma, repitiendo la cronología que había vivido durante meses. Expliqué cómo descubrí la lente, cómo la documenté cuidadosamente, cómo resistí el impulso de quitármela hasta tener pruebas suficientes. Describí el día en que me di cuenta de que habían movido la caja de zapatos, cómo ese momento me indicó que alguien seguía observándome. Esta vez no me tembló la voz. Había contado la historia tantas veces que ahora salía firme, cada detalle anclado en la verdad. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Diane había sido citada a declarar. Dio un paso al frente nerviosa, pero al hablar, sus palabras fueron claras. Le contó al juez las conversaciones que había escuchado entre los miembros de la junta, cómo se habían reído de mí, cómo se habían burlado de mi descubrimiento, calificándolo de montar un escándalo. Dijo claramente que creía que me estaban tomando el pelo. La sala quedó en silencio después de que ella terminó. Por primera vez, no era solo yo contra ellos. Alguien más, alguien respetado en el barrio, había hablado. Esa validación importaba. Pude notarlo en la expresión del juez, en cómo su postura cambió ligeramente. La oposición se apresuró. Intentaron insinuar que Diane se había equivocado, que había oído mal, pero su tono ahora transmitía menos seguridad. Su refinada confianza comenzaba a desmoronarse. Mi abogada presionó más. Señaló la coherencia de mis notas, la coincidencia con los hallazgos del técnico, y ahora la corroboración de un vecino que no tenía motivos para mentir. Poco a poco, la imagen se volvió más difícil de descartar. Al final de la audiencia, el juez anunció que el caso iría a juicio. El intento de la oposición por detenerlo había fracasado. Al salir del juzgado, mi abogado se inclinó hacia mí y me susurró: «Este es el punto de inflexión. Ahora están a la defensiva». Esa noche, me senté en la sala, mirando el cuaderno. Pensé en los meses que había pasado escribiendo en él, en las noches interminables de duda y miedo, y en cómo cada página me había traído hasta aquí. No lo había planeado, no lo había pedido, pero, de alguna manera, lo había logrado. Los días siguientes fueron tensos. Noté menos risas de quienes solían burlarse de mí. Algunos evitaban el contacto visual por completo. Otros se ponían más a la defensiva, rabiando cuando me cruzaba con ellos en la calle. Era como si supieran que la situación había cambiado y se apresuraran a protegerse. Diane siguió apoyándome. Una noche admitió que le había costado decidir si hablar o no, por miedo a verse involucrada en el conflicto. Pero dijo que no podía ignorar lo que había oído, no cuando sabía que podía marcar la diferencia. Le di las gracias, sabiendo que sin su testimonio, el caso podría haberse estancado. Al comenzar la preparación para el juicio, me di cuenta de algo inesperado.
El miedo que antes me consumía estaba dando paso a algo más sólido. No estaba libre de ansiedad, ni mucho menos, pero ya no sentía que sobreviviera día a día. Sentía que estaba construyendo algo, paso a paso, y que cada detalle contribuía a una historia que ya no podía borrarse. El juicio llegó más rápido de lo esperado. Tras meses de audiencias y preparación, el último día llegó con un peso en el pecho, desde el primer momento. Mi abogado me había advertido que sería agotador, que necesitaba concentrarme en los momentos más importantes. Aún así, nada me preparaba para entrar en esa sala sabiendo que era mi última oportunidad de ser escuchado. Así que analicemos lo que sucedió ese día. El ambiente se sintió tenso desde el momento en que entramos. La oposición estaba sentada al otro lado del pasillo, susurrando entre sí, con el rostro más tenso que antes. Esta no era la arrogancia relajada que habían mostrado antes. Sabían lo que estaba en juego. El juez comenzó enseguida, describiendo el caso y las pruebas ya presentadas. Mi abogado habló primero, revisando metódicamente cada pieza que habíamos construido juntos. Las fotos que tomé, las grabaciones de video, la confirmación del técnico, el cuaderno lleno de fechas y, finalmente, el testimonio de Diane. Cada pieza encajaba en el panorama general, un panorama que había vivido en silencio durante demasiado tiempo. Cuando llegó el turno de la oposición, recurrieron a sus viejas estrategias, alegando que había exagerado, que buscaba llamar la atención, que el dispositivo podría de haber sido colocado allí hace mucho tiempo por alguien ajeno a la causa. Pero el juez interrumpió sus argumentos con preguntas que no pudieron responder. ¿Por qué el dispositivo había estado activo recientemente? ¿Por qué varios testigos habían confirmado conversaciones sospechosas? ¿Por qué había podido documentar una cadena de pruebas consistente cuando, según su versión, nada de esto importaba? Entonces llegó el momento que tanto temía y esperaba. Me llamaron de nuevo al estrado. Sentía las piernas pesadas al avanzar, pero una vez que me senté y presté juramento, algo se tranquilizó en mi interior. Ya no estaba simplemente contando mi historia. Estaba confirmando lo que las pruebas ya demostraban. Hablé de la noche en que encontré la lente, de resistir el impulso de destruirla, de semanas de documentación minuciosa. Expliqué el miedo de encontrar la caja de zapatos movida, el peso de cargar con ese secreto mientras intentaba vivir con normalidad, el despido que sufrí en la comisaría y el alivio de que finalmente me creyeran. Mi voz se mantuvo firme porque no hablaba solo de memoria, sino de la verdad grabada en cada página de mi cuaderno. El interrogatorio fue duro. Intentaron acorralarme, tergiversar mis palabras, hacerme creer que yo mismo había colocado el dispositivo. No caí en la trampa. Repetí las mismas frases tranquilas. Lo descubrí, lo documenté, lo preservé. Eso fue todo. Cuando Diane volvió a testificar, su voz sonó más fuerte esta vez. Repitió lo que había oído y añadió que no tenía ningún motivo para involucrarse, salvo que quisiera saber la verdad. Su presencia era poderosa en su sencillez. No luchaba por sí misma. Estaba a mi lado porque era lo correcto. Para cuando comenzaron los alegatos finales, la oposición parecía menos segura. Sus palabras carecían del refinamiento que habían mostrado en audiencias anteriores. El cierre de mi abogado fue claro y directo. Este no era un caso basado en especulaciones ni paranoias. Se basaba en pruebas, verificado por peritos, respaldado por testimonios y coherente de principio a fin. El juez pidió un receso antes de emitir el fallo. Esos minutos se hicieron eternos. Me senté en silencio con mi abogado y Diane, con las manos sobre el cuaderno. Pasara lo que pasara, sabía que había hecho todo lo posible.
Cuando el juez regresó, la sala quedó en silencio. Revisó el caso con mesura, reconociendo ambas partes, pero su conclusión fue firme. Las pruebas, dijo, eran innegables. La presencia de la cámara en mi espacio privado fue una violación que no podía excusarse ni desestimarse. Los argumentos de la oposición no habían desacreditado mis alegaciones. El fallo fue a mi favor. El sonido del mazo golpeó el aire como una liberación. Exhalé por primera vez en meses. A mi alrededor vi a la oposición desplomarse, finalmente descontrolada. Al salir de la sala del tribunal, la luz del sol se sentía más nítida y clara. El peso que había cargado desde aquella noche bajo la luz de la lámpara finalmente se estaba disipando. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil. Habría rumores, consecuencias, tal vez incluso represalias, pero la verdad esencial había sido reconocida. Mi privacidad había sido violada, y lo había demostrado. Esa noche, me senté solo en mi sala. La caja de zapatos ya no estaba, presentada como prueba, pero el cuaderno seguía sobre la mesa. Hollé sus páginas lentamente, siguiendo el recorrido del miedo a la lucha. Cada entrada contaba la historia de alguien que se negó a ser silenciado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en casa otra vez. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Si esta historia te inquietó, esperas escuchar lo que pasó cuando mi sobrino creyó que podía husmear en mi teléfono sin consecuencias. No grité, no discutí, imprimí todos sus mensajes y los dejé en la cena de Navidad. Mira esa historia a continuación. No la olvidarás.